Oiga, no, mire, fíjate, continuamente estamos hablando aquí en relación a todos los temas de salud mental, pues de la necesidad de psicoterapia. Y algo con lo que me encuentro con mucha frecuencia es que cuando uno habla de psicoterapia, habla de un tema bastante ambiguo. En general, la gente se confunde un poco en relación a lo que mismo nosotros vamos provocando, que es utilizar diversos términos para designar una misma técnica, que a la verdad que en realidad son muchas técnicas. Se habla de psicoterapia, pero también se habla de terapia o de terapia hablada, o de, como se decía antiguamente, de talking cure, la cura a través del hablar. Y es de llamar mucho la atención cómo a lo largo de los últimos 100 años se han desarrollado muchos tipos de psicoterapia. ¿De qué se trata básicamente la psicoterapia? La psicoterapia es el tratamiento psicológico. Fue definida ya hace mucho tiempo, en 1853, por un psiquiatra inglés que la definió como eso, un tratamiento psicoterapia. Este es el doctor Cooper Dendy. Y él no hizo grandes investigaciones en eso, pero ya se empezaba a intuir que cierto tipo de padecimientos mentales o emocionales podían tratarse a través de algún método que no fuera los que en ese entonces se conocían. No fue sino hasta Freud desarrolla la madre de todas las psicoterapias, que es el psicoanálisis, y a partir de que Freud desarrolla el psicoanálisis, pasan más o menos 50 años en donde se vuelve como el tipo de psicoterapia por elección. Mucha gente lo llama como una psicoterapia profunda, pero algo que es muy importante es que existen muchos tipos de psicoterapia, como existen muchos modelos de la mente humana. Entonces, por eso esto genera mucha confusión, porque mucha gente dice, voy a terapia, pero pues no sé si esa terapia es psicoanálisis o esa terapia es una terapia cognitivo-conductual, o por qué algunos terapeutas sí hablan y te dicen qué hacer y otros terapeutas son muy callados. ¿Cuál es el timbre que toca Freud para hacer toda la diferencia? El timbre que él toca es el que es a través de la palabra, es el poder de la palabra, en donde ciertos elementos de la persona que son inconscientes, al momento de estar hablando, se volverán conscientes. Pasan al consciente. Y es por eso que el psicoanálisis durante muchos años es una técnica en donde lo único que utiliza es el poder de la palabra. De hecho, esta técnica pues de asociación libre que utiliza Freud te dice que te sientes o que te acuestes en un diván y que hables todo lo que te venga a la mente. ¿Eso lo desarrolla él con Jung o es cuando ya se separan? No, ya él lo desarrolla lo primero que hacen es tratar de utilizar la hipnosis para tratar de sacar esta parte inconsciente. Pero como vieron que cierto tipo de personas no era susceptible de la hipnosis, entonces él se le ocurre que la asociación libre, es decir, alguien que se ponga a hablar todo lo que le venga a la mente, va a ser el método efectivo. Y bueno, de todos sus discípulos, incluido Jung, empiezan a seguir esta técnica en donde lo más importante es la palabra. ¿Qué es lo que pasa con el psicoanálisis? Bueno, pues el psicoanálisis requiere de una técnica y de hecho Freud escribe uno de sus documentos como el psicoanálisis terminable o interminable, porque en ese entonces eran tratamientos que no tenían fin. Sabían cuándo empezaban, pero no sabían cuándo terminaban. De manera tal que era un tratamiento que podía prolongarse indefinidamente, y se sabe pues de gente que estuvo en psicoanálisis durante años y años bajo la misma técnica. El mundo va cambiando, pues no vivimos en la Viena de 1900, el mundo, hay muchas aportaciones de la psicología experimental
que te dicen de qué manera funciona la mente y se van modernizando los modelos de mente. A lo mejor incluso el concepto de las emociones, ¿no? El concepto de las emociones. Porque debió haber habido un momento en que la gente estaba o bien o mal, pero las emociones pues son las que todo mundo tenía y ha de ser algo parejo, ¿no? Sí, es muy interesante eso que dices, porque justamente el mundo de las emociones, ya no tanto el del inconsciente, sino yendo a otro nivel, quizá no tan profundo, sino al de las emociones como tal, es cuando empiezan a desarrollarse nuevas técnicas de psicoterapia, en donde se maneja mucho lo emocional, lo que estás sintiendo en este momento o lo que sentiste en tal o cual circunstancia. Y también muchas de las psicoterapias nuevas se centran mucho en el tipo de pensamientos que estás teniendo, como pensamientos erróneos o creencias falsas que tienes, y se trabaja de una manera más orientada. ¿Qué fue lo que sucedió con el paso del tiempo? Las psicoterapias fueron evolucionando, quizá ya no necesitaban una técnica de psicoanálisis profundo de varias veces por semana, sino que se van haciendo conforme va evolucionando los tiempos, en donde la gente vive más rápido, en donde la gente necesita hacer cambios mucho más rápidos, se van creando psicoterapias mucho más orientadas a ciertos aspectos, a algún problema específico que tengas a nivel familiar y entonces, o algún problema específico a nivel laboral o interpersonal, y se van como acotando en cierta medida, no para tratar toda la personalidad, no para acceder a todo el inconsciente. Pero sí te lleva a los orígenes de algo concreto. Exactamente. Como un pensamiento que alguien pudiera tener a lo largo de la vida de todo se arregla a madrazos. Ajá. Esa premisa. Sí. De algún lugar tendrá que haber salido esa premisa para que se vuelva casi un himno a su existencia. Todo se arregla, madrazos. Y que toda su conducta está ordenada de acuerdo a ese pensamiento. Más de que todo se arregla a madrazos, quizás sería todo mundo me quiere hacer daño y me tengo que defender de todo. Delirio de persecución famoso. ¿Mandé? Ese delirio de persecución exactamente, famoso y tan común. ¿no? Hay muchos tipos de terapia. El psicoanálisis se sigue practicando porque, bueno, pues es una terapia profunda que se conoce que es a largo plazo. Derivado de ella hay una terapia mucho más específica, que es la psicoterapia dinámica, que es con los mismos principios, tomando los mismos mecanismos de defensa, tomando el inconsciente como una parte central, pero quizá ya no con la misma intensidad, con una participación un poco más activa del terapeuta. Hay otro tipo de psicoterapias, que es la psicoterapia interpersonal, en donde importa mucho lo que está pasando en relación al terapeuta y al paciente, o psicoterapias muy orientadas a modificar la conducta. ¿Qué correspondería, por ejemplo, a este muchacho que acaba de darle a la ballesta ahí en España, la maestra, y que apuñaló a otra persona? O sea, este muchacho de 14 años, ¿no? Que 13 años, que lleva su agresión hasta esos puntos, ¿no? Ese muchacho necesita evidentemente ayuda. ¿Cuál tendría que ser? Bueno, cuando tú te encuentras ante una situación de cualquier paciente, lo que tú tienes que definir es qué es lo que el paciente necesita. Es como un traje a la medida y es el tipo de psicoterapia que tú vas eligiendo. En un chico así, con un tipo de proceder como tal, no tan violento, tan agresivo, estás asumiendo que es un chico que está muy perturbado. Y dado que está perturbado, tiene que más bien tratarse de algo psiquiátrico, quizá hay algo de psicosis. Entonces, la primera aproximación es psiquiátrica y a lo mejor requiere medicamento. Y una vez que está controlado, pues requiere una terapia conductual o una terapia ocupacional, no sabemos exactamente, dependiendo de qué es lo que él traiga. ¿Por qué? Porque muchas de las terapias de lo que requieren es de que al menos tengas un cierto grado de introspección.
¿A qué me refiero? Introspección viene de intus legere, de poderme leer hacia adentro, de tener la capacidad de saber qué está pasando dentro de mí y de tratar de interpretar eso. Hay personas, a lo mejor un chico así no es susceptible de una psicoterapia dinámica o de una terapia psicológica en donde haya cierta introspección. Vemos que es un cuate que actúa hacia afuera todo el tiempo, que todos sus impulsos no tienen un correlato con una conciencia, ¿no? Con una conciencia moral que le diga esto es correcto, esto es incorrecto, como un vómito, sino como que es el puro impulso el que lo hace actuar. Sí, sin duda es fundamental y es necesario la primera consulta a quién acudir, por ejemplo, para determinar qué psicoterapia hay que tomar, porque quizá se manda una equivocada, una errónea que debe ocurrir con frecuencia. Fíjate que sí, eso que dices es bien interesante porque hay tantos tipos de psicoterapia porque hay diferentes modelos de la mente. Pero muchas veces tú te encuentras ante personas que sabes por experiencia clínica que funcionarían mejor con un tipo de psicoterapia que con otra. Por ejemplo, de repente tú tienes un problema de pareja y bueno, pues lo que vas a requerir es una psicoterapia de pareja o una psicoterapia familiar. Pero entonces vas con el terapeuta familiar y te dice, no, usted aquí en esta pareja el que está mal es el señor y el que requiere psicoterapia es él y vamos a esperarnos a la psicoterapia de pareja o familiar, ¿no? Hay psicoterapias grupales, ¿no? Que es todo un... Oye, pero eso que acabas de decir es como 100 películas. Más o menos. O sea, sí, porque de pronto que haya una enfermedad, vamos a llamarle así, de salud mental, que esté ya, que ya haya invadido una familia y que parece ser que la familia es la que necesita estar cuando a lo mejor el causante o la causante de todo ese asunto que parece familiar proviene de una sola persona. Exactamente. Que ya impactó en el grupo, ¿eh? Que ya impactó en el grupo. ¿Qué porcentaje, hablando de este análisis que ahora haces, qué porcentaje de nuestra población, hablando de nuestro país, tiene acceso a este tipo de terapia y quiénes en todo caso la requieren realmente? Ahí tenemos un rezago muy importante, ¿no? Sí, pero afortunadamente las cosas han cambiado. Tradicionalmente, cuando se desarrolló el psicoanálisis, la técnica, cómo se desarrollaba, era una técnica totalmente elitista. Quien podía ir 3 o 4 veces a la semana a terapia, era un cierto grupo de población con muchas capacidades. Un lujo, claro. Hoy por hoy las cosas no son así. Hay afortunadamente muchas escuelas de psicología, hay muchas facultades que tienen un número importante, pues van produciendo un número importante de psicólogos. Hay programas de gobierno en todos los hospitales o clínicas de salud mental. Hay acceso a diferentes tipos de psicoterapia. No te puedo decir porque no existe ese dato. Desafortunadamente en nuestro medio, a diferencia de otros países, el asunto de las psicoterapias no está totalmente regulado. Es decir, en muchos países, para que tú seas terapeuta certificado, requieres tener un entrenamiento especial y ya con eso entonces puedes, dentro de un consejo de certificación, poder dar terapia. Aquí en México todavía no hemos llegado a ese punto. ¿Por qué? Porque como hay muchas escuelas, no se pueden poner de acuerdo. Es un problema realmente grave y no hay un órgano regulador de la psicoterapia como tal. De manera tal que aquí, por ejemplo, hay gente que da terapia a veces sin tener un título universitario, o hay gente que termina una licenciatura en psicología y tiene un entrenamiento, digamos, suficiente como para dar algún tipo de terapia. Generalmente se requiere un tratamiento especializado, es decir, a alguien que tenga al menos estudios de maestría, ya no se diga de doctorado, dependiendo de la complejidad de la terapia a la que se esté accediendo. Por eso hay algunos rubros, vamos a llamarles como novedosos, en las industrias de coacheo. Sí, el coacheo, que el término sería como de aconsejamiento, ¿no? Sí, como de guía. counseling, de guía.
es un tipo de intervención terapéutica desarrollada para resolver problemas específicos a nivel laboral, en donde tú lo que estás viendo es que ciertos factores emocionales, personales o del grupo están interfiriendo en el buen desempeño de lo que es el liderazgo en la empresa, por ejemplo. Ha habido ejemplos muy muy afortunados. Sí, claro. De empresas muy grandes que tienen un departamento, no nada más el de recursos humanos, sino esta parte de coacheo, donde dice, bueno, es que a la gente le hace falta, le haría muy bien tener despachadores, por ejemplo, de café en esta área y en esta área, porque de alguna manera se sienten tomados en cuenta o integrados, o que alguien se preocupó para que pudieran tomarse un triste café o un lugar donde poder tomar los alimentos, que sea así, asá, asá, asá. Sí. O sea, desarrollando atmósferas. Claro, no solo eso, sino haciendo intervenciones a veces muy puntuales. El coaching que le llaman ahora, y que hay diferentes tipos de coaching, son estrategias mucho más elaboradas para intervenir en los ámbitos laborales o a nivel de los liderazgos, cuando ciertos factores de la persona están interfiriendo en alguien que está liderando o un grupo de trabajo o una empresa, y que esos factores emocionales, sin darse cuenta, están o atorando el trabajo o atorando el buen desempeño. Entonces, cuando se hace una intervención, hay muchos tipos de coaching, hay muchos tipos, pero lo que es muy interesante es que son desarrollos que se han ido haciendo a lo largo del tiempo, mucho más específicos, mucho más puntuales, y que son de una gran utilidad, porque generan esto, agregan valor en el sentido de un ambiente de trabajo mejor, mejores lugares para trabajar, y con mucha frecuencia lo que hacen es mover o quitar a estas personas que se pueden convertir en líderes negativos, ¿no? Para el propio desarrollo de una empresa o de alguna organización, porque no necesariamente. Hay un sinnúmero de terapias, por ejemplo, en los grupos médicos, en los hospitales. Este tipo de intervenciones se hace a través de algo que se llaman grupos Valint. Los grupos Valint son intervenciones terapéuticas grupales, en donde de lo que se trata es de que los médicos y las enfermeras y en general todo lo que es el personal de salud puedan ventilar muchas de las angustias que tienen. Claro. Entonces, por ejemplo, si tienes un equipo que trabaja de geriatras, bueno, pues ese equipo de geriatras está lidiando continuamente con la muerte, y empiezas a ver que el equipo empiezan a pelearse entre sí, disfuncionan, etcétera. Un grupo Valint lo que hace es reunir a los médicos, a las enfermeras, y poder trabajar de esa manera. Es un temazo. No solamente la salud mental, que hay que tomar mucho más en cuenta a todos los niveles, sino también esto que nos decías, de ver cómo se procesa en otros países el asunto de quién da terapia y quién no da terapia, y que en nuestro país las distintas escuelas no se ponen de acuerdo para llegar a una sola norma, que sea una norma oficial, para ver quién tiene las capacidades de dar terapia o no, porque puede ser la diferencia entre una calidad de vida excelente o una calidad de vida desastrosa. O sea, eso también lo seguiremos hablando contigo, doctor Aldo Suárez. Seguiremos sobre el tema. Gracias por ser nuestro padrino otra vez. Ok, felicidades por los 1200. De lujo, padrino. Gracias. Claro. Felicidades. Aldo Suárez, nuestro psiquiatra de cabecera. Corte informativo. ¡Órale!